Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con los ejercicios para hacer una retroalimentación, para hacer un recuerdo de lo que se ha mostrado ya en los capítulos 1, 2 y 3. ¿Ok? Soy el profesor Eve Condoricauna. Y bueno, vamos a continuar. Esto sería ya el video número 2. ¿Ok? Entonces, video 2. O si quieren, parte 2. ¿Sí? Video parte 2. ¿Ok? Es muy importante, entonces vamos a continuar con ese ejemplo, ¿sí? Aquí lo pondremos, ¿sí? Video parte 2. Ok, entonces eso lo vamos a manejar, ¿ok? Ok, entonces empezamos. Mm, Vamos a continuar con el ejemplo 3, vamos a ir por orden que los problemas se ha planteado. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Ya hicimos la pregunta 1 y 2. Vamos con la pregunta 3 que decía la siguiente afirmación, ¿no? Sea f de z igual a valor absoluto de z cuadrado menos x al cuadrado menos 2xy. Pregunta dice, hallar y graficar la región del plano complejo en la que f de z es analítica. ¿Ok? Entonces, antes de entrar a la parte teórica, un poquito vamos a desarrollar la función compleja que nos da acá, ¿ok? Entonces vamos con la solución, ¿ok? Bueno, empezamos, ¿no? Entonces decimos cómo nuestro f de z, podemos ver en nuestra preguntita, f de z es igual, ¿sí? F de z es igual a valor absoluto de y al cuadrado menos x al cuadrado menos 2xy. Ahí es verdad, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer dos casos, ¿no? Por el hecho de que ahí está el valor absoluto, ¿no? Eso va a depender del signo que tenga esta parte. O sea, hay dos casos sobre los cuales tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, eso primero podríamos afirmar. Y decimos, tenemos, ¿no? Tenemos dos casos. ¿Ok? Dos casos los cuales tenemos que estudiar ahí si la función es analítica o no lo es, ¿no? Entonces esos dos casos pues los vamos a poner, sí, ¿no? Caso 1 va a ser si la parte interna, esto que está del valor absoluto, si y al cuadrado menos x al cuadrado, eso es mayor que 0. Y el caso 2, ¿sí? Va a ser si y al cuadrado menos x al cuadrado, eso es menor a 0. Tendrían que investigar por qué el caso igual a 0 no lo tomamos. ¿Por qué el caso igual a 0 no lo tomamos? Ahí sería una buena pregunta, ¿no? Ahora a ver, vamos a analizar estos dos casos, ¿sí? Vamos a pedir más pizarra. Vamos con el caso 1. Ok, tenemos caso 1, ¿sí? Y el caso 1 es si, como pueden ver, si y al cuadrado menos x al cuadrado, eso es mayor a 0, ¿verdad? Entonces, si es mayor a 0, tendríamos que el valor absoluto de y al cuadrado menos x al cuadrado, eso vendría a ser y al cuadrado menos x al cuadrado, ¿ok? Entonces, nuestra función original, ¿no?
el f de z cambia, ¿verdad? Nuestro f de z era aquí valor absoluto de y al cuadrado menos x al cuadrado, cerramos, y luego era menos 2xy, ¿verdad? Ahí. Pero en este caso ahora eso se va a modificar porque en vez de esto, como estamos tomando el caso 1 que es mayor a 0, entonces tendríamos que reemplazar automáticamente por y al cuadrado menos x al cuadrado menos 2xy. ¿Ok? ¿Sí? Si un poquito lo ordenamos, tendríamos entonces así. Tendríamos así que el f de z sería igual a y al cuadrado menos x al cuadrado, ¿ok? Menos 2xy, ¿ok? Y en esta parte, jóvenes, vamos a identificar con otras dos funciones, ¿no? Que serían la función parte real y la función parte imaginaria de una función completa, ¿ok? De una función compleja. Algo similar como un número complejo, ¿no? Recuerden que un número complejo se lo puede describir de esta forma, y por i, donde este factor se llama la parte real y este factor se llama la parte imaginaria. Algo similar ocurre con las funciones. Tendríamos que f de z va a ser igual a una función u de x, y más v de x, y eso se multiplica con i. Entonces, en este caso lo que queremos es identificar cuánto vale u y cuánto vale v, que en este caso lo tenemos. Entonces, si hacemos eso, tendríamos la siguiente identificación, o sea, todo esto vendría a ser la función u y todo esto, incluyendo el signo, vendría a ser la función v, pues es el que le acompaña al i. ¿Ok? Entonces, tendríamos lo siguiente, la siguiente afirmación, decimos así, ¿no? Así, tendríamos la función u de x, y, que sería igual a y al cuadrado menos x al cuadrado. Y también tendríamos que la función v de x, y sería igual a menos 2 veces xy. ¿Sí? O sea, funciones de dos variables. O como se llama, funciones reales de variable vectorial. ¿Ok? Por tanto, lo que tendríamos aquí, ¿no? Lo que tendríamos aquí sería lo siguiente, ¿no? Así, hemos logrado escribir a nuestra función f igual a una función u, que ahí la tenemos, más una función b, y esta b se multiplica con el número imaginario i. Así lo hemos logrado escribir. Y en el fondo es uno de los requisitos, pues que si quiere analizar si una función compleja es analítica, tiene que lograr siempre este hecho, desglosar en la función parte entera y en la función parte imaginaria. O sea, tiene que identificar cuánto es el u y cuánto es el v, porque después de eso vamos a aplicar el requisito para que una función sea analítica. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí está claro. Hemos logrado describir a nuestra función f de z como suma de otras dos funciones, u y v. Ahora recordemos, ¿no? Para que una función sea analítica, ¿qué cosa tiene que cumplir, jóvenes? ¿No? Eso es un clásico en análisis complejo, ¿no? No creo que no sepan. A ver, pero vamos a hacer recuerdo y decimos, ¿no? Decimos si f es igual a u más v por i, ¿sí? ¿No? O sea, una función para que f sea analítica, ¿qué tiene que cumplir? Debe cumplir, ¿no?
debe cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Ok, tendríamos eso de Cauchy-Riemann. Yo lo voy a llamar las ecuaciones de CR, Cauchy-Riemann, ¿ok? ¿Y cuáles eran esas condiciones? De hecho, es un teorema, ¿verdad? Un teorema. ¿Cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Dice, son dos cositas, ¿no? Que la derivada parcial de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada parcial de v respecto de y. Una condición. La otra condición, que es por eso ecuaciones, son dos ecuaciones. La primera ya la escribí, la otra ecuación es que la derivada parcial de u respecto de y tiene que ser igual a menos la derivada parcial de v, pero respecto de x. Cualquier función compleja que cumpla estas dos condiciones, o sea, que cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, va a ser una función analítica en esa región donde se cumplen estas dos condiciones, que es lo que queremos. Ya, entonces uno va a decir, como ya tenemos identificado quién es nuestro u y quién es nuestro b, lo que tenemos que hacer ahora es calcular las derivadas parciales, igualar estas ecuaciones y luego tratar de graficar esas regiones donde se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque en esas regiones la función va a ser analítica, que es lo que queremos graficar. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular las derivadas parciales. ¿Ok? ¿Sí? Entonces continuamos con nuestro ejercicio. Decimos así, ¿no? Así, nuestro u de x, y. Le voy a poner simplemente u de y cuadrado menos x al cuadrado. Y tenemos nuestro b que es igual a menos 2xy. Ok, entonces vamos a hacer cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y tendríamos entonces acá que volver a escribir. Tendríamos derivada parcial de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada parcial de v respecto de y, y la derivada parcial de u respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de v respecto de x, pero este es negativo, ¿no? A veces uno se olvida de ese signo. Okay. Esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, en este caso, como ya tenemos identificado quién es u y quién es v, pues procedemos a hacer las derivadas parciales. Y tendríamos en este caso, por ejemplo, derivada parcial de u respecto de x menos 2x. ¿Será que eso es igual a la derivada parcial de b respecto de y, que me da menos 2x? Oh, genial. Eso sí, es una igualdad, no hay problema. Entonces aquí tendríamos la derivada parcial de u respecto de y, sería 2y, igual a menos. Ahora la derivada parcial de v respecto de x sería menos 2y, que también sería una igualdad. O sea, señores, esto en esta región donde estamos analizando en el caso 1, la función sí es analítica en esta región. ¿Ok? O sea, satisface, es una igualdad esto. Para cualquier valor de x o cualquier valor de y que ustedes se den, en esta región satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, por tanto en esta región la función sí es analítica. Es como una conclusión, digamos, al 50% del ejemplo tendríamos lo siguiente, ¿no? Es decir, por tanto, y afirmamos, ¿no? En esta región, ¿sí? En esta región, en la que estamos haciendo, en esta región, ¿y cuál es esta región? Esta región es y cuadrado menos x al cuadrado mayor a 0, ¿no? Ese es el caso que estamos haciendo. En esta región, f de z sí es analítica. ¿Ok? Y ahí termina el caso 1. Procedemos de forma similar con el caso 2.
Ok. A ver, nos ponemos aquí caso 2. Caso 2. Y ahora, si vemos lo que ya hemos hecho antes, aquí está el caso 2. Ahora es lo contrario, y cuadrado menos x al cuadrado es menor a 0. Entonces hacemos con ese caso, ¿no? Y tendríamos y al cuadrado menos x al cuadrado, eso es menor a 0. Y si eso es así, tendríamos que el valor absoluto de y cuadrado menos x al cuadrado, en este caso va a ser un signo delante de él, tendríamos y al cuadrado menos x al cuadrado. Hacemos las operaciones, tendríamos x al cuadrado menos y al cuadrado. Por tanto, nuestra función compleja cambia un poquito. O sea, tendríamos así que el f de z sería, bueno, era valor absoluto, pero como es negativo tendríamos que reemplazar por esto. Tendríamos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Menos 2xy. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y por tanto, identificamos quién es nuestro u y quién es nuestro b, ¿verdad? Porque lo que queremos es aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es lo que queremos. Entonces tendríamos que decir así, nuestro u va a ser en este caso x al cuadrado menos y al cuadrado, y nuestro b de x, y, le estoy poniendo b nada más por favor, 2xy. Y ahora pues vamos a calcular las derivadas parciales, que son las que se cumplen para las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Tendríamos así, tendríamos entonces las derivadas parciales. A ver, volveremos a escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Derivada parcial de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada parcial de b respecto de y. La derivada parcial de u respecto de y tiene que ser igual a menos la derivada parcial de b respecto de x, ¿verdad? Que son las ecuaciones de CR. Si hacemos las derivadas parciales en este caso, pues tendríamos la derivada parcial de u respecto de x, 2x. ¿Será que eso es igual a la derivada parcial de b respecto de y, que me da menos 2x? Aquí hay problemas, ¿verdad? Esto, salvo que x sea 0, se cumple, pero para los demás valores no se cumple. Entonces, aquí decimos, es verdad para x0, ¿no? Decimos, es verdad, ¿no? Es verdad para x igual a 0. Entonces, aquí ya de entradita estaríamos ya fallando, o sea, no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. A ver, tiene que cumplir ambas, pero basta que una no cumpla, no cumple todo el concepto, ¿no? Entonces vamos con la derivada parcial de u respecto de y. Sería eso menos 2y, y la derivada parcial menos con la derivada parcial de b respecto de x sería menos 2y, con este menos más 2y. Tampoco, salvo que y sea 0 en este caso, ¿no? Entonces ponemos es verdad, ¿no? Es verdad para, en este caso le ponemos para y igual a 0. Por tanto, ¿cuál sería la conclusión en esta parte, jóvenes? Bien. Que en esta región la función que nos dan no es analítica. Aquí abajito, por favor, lo voy a hacer. Sí, 3 puntos. Lo voy a escribir así, ¿no? Así. Sí, así. F de z no es analítica. Analítica. ¿En dónde? En esta región que estamos analizando, y en esta región que estamos analizando es y cuadrado, lo voy a cambiar de color, y cuadrado menos x al cuadrado menor a 0. O sea, esta región queda descartado. Por tanto, como pueden ver, hemos hecho dos casos. En el primer caso sí es analítica, en este caso 2 no es analítica, por tanto nos quedamos con el caso 1. ¿Ok? O sea, decimos así, ¿no? Decimos así, f
de z, que era igual a valor absoluto de y al cuadrado menos x al cuadrado menos 2xy, es analítica, ahí está, es analítica. ¿En dónde? En el primer caso, en la región que era y al cuadrado menos x al cuadrado mayor a 0. ¿Ok? Bueno, en esta pregunta también nos decía graficar. Tenemos que graficar esta región. Entonces, para graficar esto, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Decimos para graficar, tendríamos que aplicar diferencia de cuadrados, por ejemplo. Y pues tendríamos que ver los puntos donde se eliminan estos factores. En este caso tendríamos así que igualar, ¿no? Y menos x igual a 0, que sería la primera diagonal principal del plano complejo. Y el otro sería y más x igual a 0, que sería la segunda diagonal principal del plano complejo, pero en esas diagonales no tendría que tomarlas porque tendrían que ser abiertas. O sea, jóvenes, si graficamos estas dos condiciones, si graficamos esto, que equivale a graficar esto y ver casos, tendríamos algo así, ¿no? Miren, más gráfica, o sea, tendríamos el plano cartesiano. Lo vamos a hacer con rojo. Ahí sería el plano cartesiano. Y, por ejemplo, tendríamos que graficar el y igual a x, que sería la primera diagonal principal. Ahí está. Y la otra también. Y bueno, como es mayor estricto en estos puntos, tiene que ser abierto. Se lo podríamos poner algo así. Y pues como pueden ver, estas dos rectas al plano complejo lo ha dividido pues en cuántos departamentos. Lo ha dividido en departamento número 1, número 2, número 3, número 4. Y tendríamos que ver, como el caso anterior, pues ya qué regiones cumplen, ¿verdad? Y bueno, si hacemos esta gráfica un poquito más explícita, tendríamos la siguiente imagen, jóvenes. Ahí está. Y podemos ver que la región sombreada es esta de color verde, jóvenes. En esa región de color verde, la función f de z es analítica. En la región de color blanco, ahí no es analítica. Y mucho menos en esas diagonales. Por eso al comienzo el caso igual a 0 no vale la pena tomar. Entonces decimos finalmente, ¿no? Por tanto, f de z, que es igual a valor absoluto de y al cuadrado menos x al cuadrado menos 2xy, es analítica, no, es analítica en podríamos poner la región, en la región R igual todos los z que sean números complejos, tal que, ¿no? Tal que y al cuadrado menos x al cuadrado sea mayor a 0. Y listo, y la gráfica ahí está. Bueno, con esto hemos terminado el ejemplo 3. Vamos a continuar con el ejemplo número 4. Okay, con el ejemplo número 4, que sería el siguiente. Ahí está el siguiente ejemplo, ¿sí? Que dice ahí en la afirmación demostrar que el polinomio f de x igual x a la n seno de tita menos epsilon n menos 1 x seno de n tita más epsilon a la n seno de n menos 1 por tita se divide en x cuadrado menos 2 epsilon x coseno de tita más epsilon al cuadrado. Más que todo esto es una aplicación desde lo que yo veo desde el punto de álgebra, ¿no? Si nos vamos a álgebra 2, por ejemplo,
con esa condición y combinando con lo que ya sabemos de análisis complejo, tendríamos que poder hacer este problemita, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a utilizar el teorema del resto, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, aquí les va la idea, vamos a resolver esta ecuación cuadrática, porque ahí que quede claro que el x es la variable, el epsilon es una constante, es un número real, el theta es otro número real, es un ángulo, o sea, son números reales, ¿verdad? Aquí la variable es x, por tanto, esta ecuación cuadrática la vamos a resolver con la famosa fórmula general. Una vez que lo resolvamos, esta ecuación cuadrática, como va a tener dos soluciones, esas dos soluciones vamos a reemplazar a la función que nos dan, o sea, vamos a evaluar en las raíces de esta ecuación. Y si evaluamos en esas raíces, digamos que va a tener dos raíces, ¿no? x1 y el otro es x2. Si evaluamos la función en la raíz 1 y me da 0, y también evalúo en la raíz número 2 de esta ecuación y también me da 0, por el teorema del resto, vamos a decir que estas raíces son un factor de esta función. En otras palabras, estaríamos demostrando que esa función f de x se divide entre esta ecuación cuadrática. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, con esa idea vamos a empezar a resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces ponemos ahí solución. ¿Ok? Perfecto. Entonces mencionamos la idea que hemos planteado hace rato, ¿no? Decíamos que la idea es utilizar el teorema del resto, ¿sí? Entonces ponemos la idea ahí. La idea, ¿sí? La idea es utilizar el teorema del resto, ¿no? Teorema del resto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esa ecuación cuadrática. Esta. ¿Ok? A ver, resolveremos. Resolvemos, ¿no? Decimos, resolvemos. X al cuadrado menos 2 veces epsilon x por coseno de tita más epsilon al cuadrado igual a 0. Como es una ecuación cuadrática, pues por el teorema fundamental del álgebra va a tener aquí dos raíces, ¿no? Dos raíces, pues como es cuadrática podríamos utilizar la fórmula general, ¿verdad? Sí, tendríamos entonces que x sería igual a menos b, ¿no? Más menos raíz de b cuadrado menos 4 veces ac todo sobre 2a. Si reemplazamos los valores, tendríamos entonces la siguiente expresión, menos 2, bueno, el menos del signo, ¿no? Menos 2 veces epsilon coseno de tita más menos raíz de b al cuadrado, o sea, sería ahí 4 y a epsilon al cuadrado por el coseno cuadrado de tita. Ok, ahí un poquito, ahí coseno cuadrado de tita y menos 4 veces epsilon al cuadrado. Y hasta ahí va la raíz y tendríamos la fracción entre 2a, pero mi a vale 1, o sea, así. Y si uno opera aquí, podríamos tener lo siguiente. Miren, a ver, haremos con calmita, con tal que me entiendan. A ver, tendríamos entonces así, tendríamos x igual 2 epsilon coseno de tita más menos dentro de la radical. Ahí podríamos factorizar el 4 y el epsilon al cuadrado y va a salir del signo de la raíz. Y tendríamos entonces raíz de 4 sería 2 y epsilon saldría como epsilon, el epsilon cuadrado. Adentro tendríamos raíz de ¿quién? A ver, de coseno cuadrado de tita menos 1. La raíz estaría ahí, todo sobre 2, perfecto. Aquí sacamos factor común, 2 epsilon, ¿verdad? Pero el 2 se me va a cancelar. Y tendríamos entonces epsilon coseno de tita más menos
epsilon raíz cuadrada. Ahora aquí una identidad trigonométrica. Coseno cuadrado menos 1. Eso vendría a ser menos seno cuadrado de tita. ¿Ok? Eso es muy importante ahí señalarlo por esa identidad trigonométrica. Y pues ahora tendríamos lo siguiente. A ver, voy a pedir más página. Y tendríamos entonces que x sería igual a epsilon coseno de tita más menos epsilon raíz cuadrada de menos seno cuadrado de tita. Bueno, y aquí ya podemos ver que, por ejemplo, el seno cuadrado va a salir como seno fuera de la raíz, y ese menos sería como un número imaginario, o sea, i. O sea, jóvenes, esto vendría a ser epsilon coseno de tita más menos e por seno de tita, y todo por el número imaginario i. Y le voy a poner i. ¿Ok? Bueno, entonces podemos ver que tiene dos soluciones esta ecuación cuadrática. Las dos son soluciones imaginarias. Ahí está, ¿verdad? Entonces decimos así, podríamos x sub 1, la primera solución con signo positivo, epsilon coseno de tita más epsilon seno de tita, todo por i. ¿Ok? Se está multiplicando ahí por i. Y la otra sería x sub 2 igual epsilon por coseno de tita menos, ya va a ser, ¿verdad? Menos epsilon por seno de tita y por el número i. Ese i sale porque de aquí, ¿no? El seno va a salir y además voy a tener ahí adentro raíz de menos 1. Afuera va a ser seno, entonces de ahí sale ese i por si acaso. Entonces tendríamos ahí por seno de i que se multiplica. Esas serían las dos soluciones de esa ecuación cuadrática, jóvenes. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar estas dos soluciones en la función que nos dieron en un comienzo. O sea, a ver, esta ecuación vamos a agarrar esta ecuación y en esa ecuación vamos a reemplazar. O sea, a lo que me refiero es que voy a evaluar en esta función, aquí en esta función, vamos a evaluar en esta función, ahí, en vez de x, vamos a poner, caso por caso, primero para x1 vamos a hacer y luego para x2. O sea, vamos a hacer f de x1. Si me da 0 esta, y también f de x sub 2 también me da 0, por el teorema del factor, jóvenes, habremos probado que este polinomio de grado n se divide entre este polinomio de grado 2. Y listo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esa tareita. Vamos a evaluar esas dos raíces de la ecuación cuadrática en la función que nos dan. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ahí vamos a evaluar, ¿verdad? Entonces empezamos. Las dos soluciones eran uno con más, uno con menos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer para uno de ellos, ¿ok? Decimos para, ¿sí? para x sub 1. Y x sub 1 es en este caso epsilon por coseno de tita más el i, lo voy a traer adelante, el i, ok, el i que se multiplica por epsilon seno de tita, ok, el otro es negativo. A ver, hagamos para este valor. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente, decimos f de x1 sería entonces, si vemos aquí en la función que tenemos que evaluar, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Tendríamos epsilon coseno de tita más i por epsilon por seno de tita, todo eso elevado a la n, por, dice ahí, seno de tita, menos epsilon elevado a la n menos 1,
por x, pero mi x estoy evaluando en la solución, tendríamos por, voy a factorizar ese epsilon, tendríamos aquí por, con verde lo voy a copiar, sí, por epsilon, y adentro tendríamos paréntesis, coseno de tita más i seno de tita, ¿verdad? Continúa la función, es un poco larga, tendríamos más epsilon a la n por seno de n menos 1, todo por tita. Ahí está, ya hemos evaluado. La gran incógnita es que si esto es 0, ¿qué es lo que queremos, verdad? ¿Será que todo eso me da 0? A ver, veamos, pues, ¿no? Veamos si es así. Y tendríamos entonces esto igual. A ver, entonces lo que vamos a aplicar ahora es una fórmula específicamente aquí. Ahí. Antes de aplicar la fórmula, por ejemplo, ese e podríamos factorar y sería e a la n. O sea, tendríamos algo así, miren. Tendríamos e elevado a la n por paréntesis coseno de tita más i por seno de tita, todo eso elevado a la n, que se multiplica por seno de tita menos, aquí podríamos operar y simplemente sería epsilon a la n por coseno de tita más i por seno de tita abajo, ¿sí? Tenemos que copiar, tendríamos igual más, ¿no? Más el epsilon a la n por seno de n menos 1 que se multiplica por tita. Ahora voy a utilizar la formulita que les decía, entonces voy a necesitar espacio, voy a copiarlo aquí. Entonces tendríamos, a modo de escribir f de x1 de la primera solución, tendríamos, a ver, anterior, voy a copiar eso, tendríamos e a la n por coseno de tita más i por seno de tita elevado a la n por seno de tita por seno de tita, ¿verdad? Tendríamos menos, menos epsilon a la n por coseno de tita más i por seno de tita. Ya lo estamos reemplazando bien ahí. A ver, creo que nos hemos olvidado unos valores. Claro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este a la menos 1 vendría a ser esto, el x vendría a ser todo esto, y me falta aquí multiplicar seno de n tita. ¿Sí? Ojo, ahí me falta multiplicar seno de n tita. Eso lo voy a arreglar, por favor. Aquí lo voy a multiplicar con rojo, aquí, por, sí, ahí, por, y lo tenemos que multiplicar por seno de n tita. Ahí, por si acaso. Eso también donde va a multiplicar, pues aquí, ¿no? Aquí falta ahí ese por seno de n tita. Eso es muy importante ahí. Ok, entonces con esa consideración, a ver, vamos a hacer el siguiente. Aquí tendríamos que multiplicar por seno. Aquí sería por, ¿no? Tendríamos ahí por. Vamos a, hay que escribir, es muy grande la función. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrarlo acá. Sí, a ver, tendríamos aquí que continuar menos. Sí, sería menos. Anterior, vemos ahí. Epsilon a la n. No tendríamos ahí epsilon a la n por coseno de tita más i por seno de tita por seno de n tita. Es lo que me faltaba. Por si acaso, seno de n tita. Más, ¿no? Más e a la n. Más e a la n. Y pues ahí tendría que multiplicarse seno
seno de n menos 1 de tita. A ver, eso, no hay problema. Ahí está correcto. Por si acaso esto me faltaba, ¿no? Hace ratito, pero ya lo hemos completado, ¿no? Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahora, aquí, por ejemplo, aquí que estoy marcando ahí, ahí vamos a aplicar algo muy importante que ya supongo que lo han visto, que es la fórmula de Abraham-Moivre, ¿no? Es un matemático británico de origen francés. Se llama Abraham-Moivre, o simplemente también lo conocen como la fórmula de Moivre, ¿ok? Y eso, pues, ¿cómo se va a transformar? Tendríamos que hacerlo esto igual, entonces tendríamos que ser igual epsilon a la n, y eso por fórmula de Moivre, ¿sí? Por fórmula de Moivre tendría que ser coseno de n tita más i seno de n tita, ¿ok? Eso es muy importante ahí aclarar, que bueno, se va a multiplicar con el seno de tita menos epsilon a la n por coseno de tita más i seno de tita, todo por seno de n tita más epsilon a la n, seno de n menos 1, todo tita. Perfecto. Listo, ya hemos usado ahí la fórmula de Abraham-Moivre. Podríamos poner eso acá quizás como una referencia, ¿no? Fórmula de Moivre. Le pondremos nomás un nombre. Por ahí nomás se ofende. Abraham-Moivre. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya tenemos una ecuación y pues vamos a continuar operando. Podríamos factorar el epsilon a la n y abrir llaves grande y hacer pues operaciones, ¿no? Operaciones más que todo algebraicas. Vamos a multiplicar coseno de n tita por seno de n tita. A ver, veremos. Tendríamos coseno de n tita por seno de n tita. Seno de tita, ¿no? Seno de tita más i seno de n tita por seno de tita. Ok, ahora voy a continuar con verde. Sería menos coseno de tita por seno de n tita menos seno de tita por seno de n tita. Voy a continuar con amarillo. Tendríamos más seno de n menos 1 tita. Y esta llave que empezaba aquí se cierra ahí. ¿Okay? Eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que no se tendrían que simplificar. Por tanto, hay que copiar muy bien los términos, ¿no? Hay que copiar muy bien los términos. Y pues, a ver, veamos qué más podríamos hacer. Vamos con más página. Ok, entonces continuamos. Voy a copiar lo último que acabo de escribir, que era igual. Tenemos epsilon a la n, llaves, ¿verdad? Y ahí tenemos coseno de n tita por seno de tita más i seno de n tita, ¿no? Seno de n tita por seno de tita. Ahí está, menos, vamos con color verde, coseno de tita por seno de n tita menos seno de tita por seno de n tita y más seno de n menos 1 todo tita. Y la llave se cierra ahí.
Ahí tendríamos. Bueno, podemos ver, por ejemplo, que, a ver, compararemos el anterior. Aquí me falta un i, por si acaso, que es este i, ¿verdad? ¿Dónde tendría que ir ese i? Tendríamos que, lo voy a poner con azul, tendría que ir aquí, ¿no? Aquí, por favor. Ok, ahí es muy importante ese i. Seno de tita, seno de n tita. Aquí me falta un i. Ahí está. Entonces, miren, hay dos términos semejantes con signos contrarios, que son este y este. Se me va. Ok, tendríamos eso. A ver, anotaremos que me queda. Tendríamos entonces epsilon a la n, abrimos llaves, me quedaría coseno de n tita por seno de tita menos coseno de tita por seno de n tita. Y ahora lo que viene voy a hacer con color verde, con color azul, por favor. Esto. Ahí vamos a utilizar una identidad trigonométrica. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, seno de n menos 1 tita sería seno de n tita menos tita. Y eso sería seno de n tita por coseno de tita menos seno de tita por coseno de n tita. O sea, esto voy a escribir en vez de esto. Es una identidad de seno de doble ángulo. ¿Ok? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Si hacemos eso, tendríamos lo siguiente. Tendríamos seno de n tita por coseno de tita y menos seno de tita por coseno de n tita. Y la llave ahí se cierra. Y pueden ver que, por ejemplo, este factor se cancela con este factor. Son los mismos. Y este otro factor con este factor. Ahí está. Más bien, pensaba que no iba a salir. Epsilon a la n por 0. 0. Entonces, jóvenes, acabamos de probar que f de x de la primera solución me da 0. De forma similar, jóvenes, pueden probar que para la otra raíz, f de x2 también les da 0. Entonces, ¿qué hemos hecho? O sea, ahora aplicamos el teorema del resto, ¿no? Y decimos, por tanto, la función que nos dieron en un comienzo, el f de z, perdón, f de x, que era una función muy larga, ¿no? Se divide, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, para completar, digamos, ¿no? Por tanto, por el teorema del resto, ¿no? La función f de x se divide ¿por quién se divide? Por la ecuación cuadrática que nos han dado, que era x al cuadrado menos 2 epsilon x coseno de tita más epsilon al cuadrado. Y pues con eso se termina nuestro problemita. ¿Ok? Entonces aquí termina este ejercicio. Lo hemos realizado con todos los detalles. Espero que esté claro. ¿Ok? Y bueno, jóvenes, hasta aquí sería este video. Vamos a continuar en los próximos videos resolviendo estos ejercicios para que todo esté claro a forma de hacer
una retroalimentación de los capítulos del 1 al 3. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta pronto. We've come a long way, from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you